Vamos a recibir a nuestro invitado, alguien que ha manejado también la economía aquí en el Perú, al exministro de Economía, a Luis Miguel Castilla. Él también es director ejecutivo de Vivenza Instituto. Señor Castilla, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos, gracias por la invitación. Mucho gusto por tenerlo nuevamente con nosotros. Ayer la presidenta, como usted bien sabe, hizo un anuncio a nivel nacional por otros temas diversos, la crisis migratoria, la reactivación económica, pero dentro de ese discurso manifestó una nueva proyección económica. Señaló que se crecería 2.5. ¿Cuál es el análisis que, bajo la experiencia que usted tiene, en torno a este nuevo anuncio del crecimiento del país para el 2023? Creo que esto, de hecho, el ministro de Economía dio una conferencia de prensa donde ha mostrado las nuevas proyecciones macroeconómicas y explica por qué este proceso, que yo diría que es un sinceramiento de la previsión luego del primer trimestre de tanta convulsión que ha vivido el país. Se ha bajado un punto porcentual el crecimiento a 2,5%, que se acerca más al promedio de los analistas privados, que hasta la fecha el promedio de proyección de crecimiento para este año es de 2%. Lo mismo han hecho distintos organismos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros. ¿Y qué explica esta reducción? Esta reducción básicamente la explica un desempeño muy malo en el primer trimestre del año, donde la economía en el primer bimestre, enero-febrero, tuvo una contracción económica y el mes de marzo todavía no tenemos los datos, pero que apuntarían a que el primer trimestre la economía peruana no creció. Entonces, de manera comparativa, si uno ve lo que ocurrió el primer trimestre del año pasado, crecíamos a más de 4% y hemos consistentemente visto la tasa de crecimiento reducirse a lo largo del tiempo. ¿Y qué está atrás de esta reducción, de este crecimiento negativo? Es la convulsión política que se vivió a inicios de año, seguida por los desastres naturales, inicialmente el ciclón Yaku y las lluvias torrenciales que han sacudido a gran parte del país, especialmente la zona norte. Entonces, ¿esto qué ha significado? Esto ha significado, según el Ministerio de Economía, que la inversión haya colapsado. La inversión, según las propias estimaciones del MEF en el primer trimestre de este año, la inversión privada, esto es, se habría contraído en 13%, que es la mayor caída desde el año 2009, sin tomar en cuenta la pandemia. Entonces la inversión privada ha caído, y uno pregunta, ¿qué está atrás de esta caída en la inversión privada? Bueno, todo este entorno de convulsión que se ha vivido. Un sector particularmente afectado ha sido el sector de la construcción, que en los primeros 2 meses del año se contrajo casi un 11%. La manufactura no primaria se contrajo un 6% en ese bimestre. Y el sector minería y hidrocarburos también tuvo una contracción. Este último, por la paralización de minas importantes que se dio a comienzos del año a raíz de toda la convulsión política que paralizó el proyecto Las Bambas, entre otros. Entonces, un primer inicio del año muy malo, que ha hecho que tengamos un crecimiento bajo, nulo, la verdad, el primer trimestre. Terrible. Y que lo que hacia futuro sostiene a la economía peruana es una mejora impulsada por un entorno internacional que ha mejorado ligeramente. El propio MEF prevé ha revisado al alza el precio del cobre, por ejemplo, que tenía previsto, ante una actividad económica un poco menos pesimista, y se han actualizado al alza algunas proyecciones externas, de unas variables externas. Y por otro lado, el consumo. El consumo es lo que ha mantenido la economía peruana igual que creciendo y con una sensación, digamos, una inercia, un crecimiento inercial.
La gran incógnita para cerrar esta primera parte de un crecimiento que incluso se podría ajustar más a la baja la siguiente vez que el MEF ajuste sus proyecciones, tiene que ver con la magnitud del niño que se vaya a dar. Si es un niño muy severo, entonces probablemente ese 2,5% acabe siendo muy alto y tengan que volver a reducir a la baja su previsión de crecimiento. Entonces, ese es el análisis inicial que el MEF hace, que yo coincido, pero creo que todavía se está haciendo un poco sobreoptimista en base a los supuestos que ha utilizado. Ahora, para que el público lo entienda, porque usted sabe que los números a veces hablar de números a veces no es tan claro para muchos, ¿no? Que no entienden, por ejemplo, qué implica bajar un punto, ¿no? En este caso un punto del PBI en torno al crecimiento de 2023, ¿no? Muchos dirán, es un punto, o sea, es una cifra fría, es un 1, o sea, no implica tanto, que por qué tanto se escandalizan, ¿no? ¿Por qué tanto se ponen nerviosos? Pero ¿qué implica, para que el público televidente lo entienda, qué implica para la economía de los peruanos descender un punto porcentual en la expectativa de lo que quede del año, señor Castillo? La pregunta es muy importante porque un punto de crecimiento significa una demanda que no se van a generar un número importante de puestos de trabajo en el país. Y esto significa que la pobreza, en lugar de reducirse, se va a incrementar. Entonces hay una relación directa entre trabajo y crecimiento económico y entre reducción de pobreza y crecimiento económico. Entonces, y esto obviamente afecta al bienestar de la gente, de los hogares, que van a tener menos ingresos o ingresos más precarios, y un entorno en el cual la inflación todavía se va a mantener alta. Entonces, el poder adquisitivo de esos ingresos se va a ver afectado todavía este año, porque la inflación ha comenzado a bajar muy lentamente, pero la inflación sigue siendo muy alta, muy por encima del 2 o 3% que hemos tenido en promedio en los últimos años. Entonces, eso significa un deterioro en la calidad de vida de los peruanos, porque no va a tener trabajo y porque eso va, en algunos casos, incidir en que pase a ser pobre. En los esfuerzos del gobierno, en este caso de Dino Boluarte, que ha anunciado que va a inyectar 8.000 millones de soles para reactivar la economía, para hacer el tema de la reconstrucción, en el programa Compunche Perú, ¿cómo evalúa usted estas acciones desde el Ejecutivo? Mire, yo creo que es positivo, o sea, no hay espacio para la pasividad, porque estamos obviamente ante un shock político muy fuerte que tuvimos a inicios del año, y después hemos tenido desastres naturales bastante complicados. Según el MEF, estos han costado más o menos ya 4.500 millones de soles, es bastante plata que no se ha generado en la economía. El gobierno no solamente ha inyectado 8.000, sino ha inyectado aparte unos 4.000 adicionales, o pretende inyectarlos. Estos son 12.000 millones de soles que pretende hacer política expansiva en lo que se denomina Compunche Perú, en tres elementos, ¿no? Uno, que tiene que ver con la reactivación de la economía familiar, básicamente el bolsillo de la gente más afectada, con transferencias, con subsidios directos a las familias. Lo segundo, que tiene que ver con las regiones. Y lo tercero, que tiene que ver con sectores particularmente afectados, como el turismo, por ejemplo, como el agro, como algunos sectores que han sido particularmente afectados, las MIPES, las pymes, hay riesgo de quiebra de muchas. Entonces, esta es la combinación de lo que está haciendo el gobierno. Lo que es lo más reactivador y lo más sostenible es que se invierta en la inversión pública, porque eso genera no solamente necesidad de mano de obra, moviliza la actividad de la construcción, pero usualmente cuando hay lluvias torrenciales no están dadas las condiciones para que se pueda hacer una obra pública.
por un lado, y por otro lado, no solamente basta inyectar recursos, porque lo que tenemos es el problema persistente de tener recursos y no tener la capacidad de ejecutarlos. Entonces, decir voy a inyectar 12.000 millones de soles a la economía, bueno, si es que es darle un cheque o una transferencia de plata, capaz eso no haya mucho misterio y sea más efectivo, pero si el grueso es voy a hacer que el proyecto, por ejemplo, de Chavimochic 3 ya empiece, bueno, sabemos lo que eso significa. Es un proyecto que ya tiene muchos años que se está postergando por distintos motivos. Entonces, la plata no significa necesariamente mejora en la actividad económica y el cierre de brechas, porque esto requiere trabajo sectorial en los 3 niveles de gobierno. Exacto. Mucha responsabilidad recae en los gobiernos regionales y particularmente en los locales, y acordémonos que son autoridades que tan solo tienen 4 meses en el cargo. Eso me lleva justo también a la siguiente pregunta. Vivencia Instituto justamente ha hecho un análisis y un estudio del papel que vienen cumpliendo los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? En estos 100 primeros días de gestión, pese a la emergencia que hemos sufrido en el norte de nuestro país, solo se ha llegado así, arañando, a poder invertir un 6% del presupuesto de inversiones. Reitero, pese a la desgracia que hemos sufrido. Dinero hay en las cuentas, o sea, no es problema de plata, yo siempre lo he dicho, no es problema de dinero, no nos falta dinero. El problema está en que no se está invirtiendo de la manera correcta. Razones diversas, pero se supone que los gobiernos regionales y los gobiernos locales deberían ya estar moviendo esta plata a través de obras, a través de la generación de empleo, y esto podría ayudarnos a dinamizar la economía, que como usted lo acaba de describir, está alicaída, ¿no? Sin duda, y acordémonos que en general cuando uno ve en todo el año, más o menos el 60% de la inversión pública en el país la hacen los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Entonces, el grueso es responsabilidad de estas autoridades y vamos, que ha habido un esfuerzo, que yo creo que hay que reconocerlo, un esfuerzo de mayor acompañamiento, pero siempre insuficiente, y lo que tenemos es que en particular en los municipios hemos tenido una caída muy fuerte en la inversión pública. Entonces no solamente, y el gobierno ha estado tratando de no solamente darle recursos, sino asistencia técnica, pero a ver, yo voy a darle un ejemplo muy concreto. Lo que tenemos es obras que venían ya de cierta forma paralizadas de la gestión previa. Tenemos una curva de aprendizaje que es natural, que se da usualmente el primer año de gestión. Cada vez que hay cambio en autoridades regionales y locales, se desploma la inversión pública por el cambio natural y el aprendizaje natural, y a muchas autoridades les ha tocado tener que lidiar con los desastres naturales. Entonces, contingencias que no han sido previstas ni mitigadas oportunamente. A lo que se suma también mucha falta de experiencia, gente que no sabe qué hacer, y tiene que aprender cómo funciona, cómo se formula el presupuesto, cómo se hace una licitación, una altísima tasa de rotación de autoridades que viene ya desde atrás. Entonces no hay una memoria institucional de qué cosas se debe hacer. Entonces ahora estamos ante un fenómeno de aprendizaje en medio de los desastres y las contingencias. Y eso es un agravante a este proceso de gastar y gastar en las cosas que se requieren. Le doy un ejemplo en Piura, por ejemplo. En Piura lo que tenemos es un repunte en el dengue, porque hay aguas empozadas, hay la posibilidad que se genere una epidemia de enfermedades por esta situación de una salubridad muy mala, pero la autoridad, en lugar de fortalecer el primer nivel de atención, las postas médicas, y asegurar que haya pues una provisión de agua potable adecuada, lo que hace es pide pues un hospital de alta complejidad de 1.000 millones de soles,
que va a tomar 10 años en hacerse. Y si no se atiende esa necesidad, se van al paro. Te paran, sí, te cierran. Lo que vemos es una desconexión muy grande entre lo que la autoridad plantea como una solución a los problemas de la población y cuál es la urgencia de atención para evitar pues, que haya una nueva inundación o un nuevo, digamos, afectación. Y esto es la urgencia, y lo que se está viendo es una desconexión entre el problema y la política que se está llevando a cabo. Y así como está ocurriendo en Piura, está ocurriendo en la mayoría de jurisdicciones, especialmente en el norte y centro del país. Sí, entonces, sí. Vamos, yo creo que es un tema de no solamente generar capacidades, sino tener claridad de qué problemas se está enfrentando. Y lamentablemente a estas autoridades les ha tocado pues lidiar con una situación muy compleja y que no sabemos cuál va a ser la magnitud del niño. Si es un niño global, como tuvimos en el año 97, 98 fue el último niño global, porque el del 2016-17 fue un niño costero. Si hay una probabilidad que ha subido de manera insignificativa, esto arrasa con infraestructura y arrasa con el sector de construcción y arrasa con el sector de agricultura y pesca, que son actividades que le dan el soporte a muchísimas cientos de miles, si no millones de familias. Y había la expectativa de 2.5 de crecimiento de la previsión del gobierno. O sea, adiós, ¿no? Adiós, por supuesto. O sea, por eso digo, todo esto depende y se podría reducir a la baja si es que viene un niño fuerte, que probablemente empiece en la segunda mitad del año, pero continúe el año 24. Sí, pues, claro. O sea, usualmente cuando hay niños hay una afectación de 2 años, no solamente es este año. Va a depender de la magnitud y, por tanto, toda esta discusión de cuánta prevención se hizo para justamente evitar que las murallas de contención, que el represamiento, digamos, que las medidas que son para evitar inundaciones y mayor huaicos o deslizamientos, eviten nuevamente las pérdidas enormes que hay cada vez que tenemos niños. O sea, el niño, cada vez que hemos tenido niños, es un desastre para el país. Efectivamente, y las obras que debieron hacerse en su momento no se han ejecutado. Pero bueno, ahora tenemos al menos estos meses de chance como para comenzar a hacer que los alcaldes, gobernadores y el Ejecutivo que comiencen a hacer estas obras de prevención pequeñas, ¿no? Para minimizar los daños. O sea, hacer la gran muralla no lo vamos a hacer. O sea, hacer el gran canal no lo vamos a hacer, ya es imposible, el tiempo nos ganó. Pero podemos ya comenzar a hacer obras focalizadas que impacten lo menos posible en caso venga este gran niño, y eso además va a generar el empleo temporal y va a generar dinamizar la economía, y podemos de alguna manera ir atacando los dos puntos que nos preocupan mucho, ¿verdad? Ciertamente, y eso requiere conocer cuál es el problema, convocar al sector empresarial, a los colegios profesionales, a las universidades, y ponerse en un plan de urgencia a acometer esas pequeñas obras que puedan hacer la diferencia. Entonces, nuevamente, yo creo que tenemos quizá una tregua, porque ha bajado la intensidad de las lluvias, y esto da un par de meses para prepararse ante algo que puede ser muy feo. Ojalá que no se dé, no quiero ser pesimista, pero esto es una película que ya se ha visto, Carlos, en el pasado. Entonces creo que es, en lugar de estar peleándose pues por plata, es utilizar los recursos que hay, porque recursos se están destinando a este tipo de actividades, utilizar todos los mecanismos de excepcionalidad que hay, que te da la ley de compras y otro tipo de mecanismos, y prepararse para lo peor, y si viene algo mejor, pues en buena hora. Y tomar nuevamente en serio la actividad de prevención, porque esto ocurre recurrentemente, no con esta fuerza que hemos vivido estos últimos meses, pero el Perú es un país muy sujeto a este tipo de embates de la naturaleza, para lo cual nuevamente estamos mostrando la precariedad y la falta de previsión de nuestras autoridades, de no prever situaciones como esta, que ocurren cada vez, y que el calentamiento global las va a hacer más recurrentes. Efectivamente, esperemos que todos estos pronósticos no lleguen, pero a veces la ciencia lo determina y ahí están, ¿no? Los pronósticos, que todo indica que
pueda darse este fenómeno del Niño. De darse, de las condiciones en que estamos, la crisis política, las lluvias que han llegado y que nos han golpeado, la incertidumbre que todavía existe, sumada a las lluvias que podrían llegar a fines de año, ¿cuál es su proyección para concluir la entrevista? Su proyección del cierre del 2023 según todo este panorama. ¿A qué tan mal llegaríamos a diciembre de 2023? Mire, yo asumiendo que sea un niño leve, asumiendo que las condiciones externas se mantengan favorables y asumiendo que no se vuelva a activar la convulsión política, creceríamos en el mejor de los casos un 2%. Pero si es que no ocurre, digamos, los tres supuestos que he comentado anteriormente, entonces este año puede ser un año de crecimiento nulo. Y esto nuevamente, ¿cómo se traduce? En más pobres y en gente con precariedad en su condición de vida. Y eso que no son los únicos problemas que tenemos. Usted ya mencionó en la introducción que en el sur tenemos una crisis migratoria, hay problemas, un Congreso populista que se pone a hacer de las suyas y un gobierno que es frágil a nivel nacional y autoridades que están aprendiendo en el camino a nivel regional y local. Entonces, creo que ante esta situación no hay espacio para la improvisación y se tiene que priorizar lo urgente y dejar la retórica y la división de lado, porque estamos hablando nuevamente de vidas que están en peligro y vivimos hace 2 años o 3, tuvimos una pandemia que todavía estamos saliendo de los estragos de ese shock tan fuerte. Y lamentablemente lloverse remojado. Entonces, mi previsión, en el mejor de los casos, es un crecimiento de 2% este año y de no darse un niño global de 3% del año entrante. Pero estos números son muy contingentes a que no se materialicen estos riesgos, especialmente la magnitud del niño. Señor Castilla, disculpe usted, yo estoy abusando de su tiempo, una respuesta tal vez rápida. El Congreso de la República, que realmente está haciendo todo lo malo para que nos vaya en el país, sinceramente. La última intención que tiene es, por ejemplo, este 7º retiro de los fondos de AFP, ¿no? Dejar descapitalizado el sistema y dejar desamparados a nuestros adultos mayores. Una respuesta breve de cómo calificar esta actitud. Populismo irresponsable de una clase política totalmente desacreditada que no representa a nadie salvo sus propios intereses. Y justamente ese tipo de riesgos es lo que hace que haya menos inversión privada y que se vayan los recursos pues a otros lados. Entonces, si tuviéramos una inversión privada que creciera y que pudiera compensar todos estos riesgos, estaríamos hablando de una economía que puede hacer frente a esto. Pero lamentablemente los padres de la patria le están dando la espalda al país con populismo y aprovechando el tiempo que les queda, que no saben cuánto será, pero que no están efectivamente legislando para el bien de la ciudadanía en total, sino para su propio interés. Y yo creo que eso es algo lamentable porque refleja una institucionalidad que no se conecta con las necesidades de la población y que más bien lo que prevalece es el populismo y la prebenda. Señor Luis Miguel Castilla, le agradezco muchísimo, sinceramente, por haber estado con nosotros y habernos dado todo este análisis del panorama económico que vivimos en el país. Un abrazo fuerte. Hasta otro momento. Muy amable, Carlos. Buenas noches. Muy buenas noches.